personas. Muy buenas, timperianas y timperianos, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos en otro capítulo de esta sección que tanto os gusta, que tanto nos gusta, que es Tiempo de Personas, y ya sabéis, es esta sección tan maravillosa que tenemos en nuestras redes en las que compartimos grandes momentos, buenos ratos, con gente pues de todos los ámbitos de la sociedad y como nosotros pues con algún tipo de discapacidad pues para que nos cuenten sus historias, sus vivencias, sus experiencias, su vida, para compartir con ellos un poquito de ellos, un trocito de ellos. Y bueno, con esta entrevista vamos a abrir este 2023 y conmigo está como siempre María, la chica de las redes de Timpers. Buenas, María. Hola, Diego. Pues nada, ya estamos aquí otro año más, que teníamos muchas ganas de empezar este año con esta súper entrevista. Que nada, ya solo nos falta pues que la conozcáis y nada, esperamos que os guste igual que estamos aquí de encantados nosotros con ella. Pues para esta nueva entrevista de Tiempo de Personas nos acompaña Laura Soler. Ella es una persona, la verdad, que últimamente se ha convertido en una persona muy allegada a nosotros, tanto a Timpers como a nosotros en lo personal. Desde que vino a visitarnos a nuestras oficinas, nos conocimos además en un acto que organizó la ONCE, ahí en la delegación de la ONCE, y desde entonces pues hemos iniciado ahí una andadura juntos. Y bueno, no os voy a desvelar nada porque Laura es una persona que normalmente a Tiempo de Personas nunca pensábamos que fuéramos a traer a alguien en el ámbito en el que, a lo que se dedica Laura, y yo quiero que ella misma se presente y os diga quién es y a qué se dedica. Así que muy buenas, Laura, y preséntate ante los timperianos. ¿Quién es Laura Soler? Y bienvenida. Hola. Gracias. Hola, pues espero que ante todo sea una timperiana, como sabéis, que soy súper fan, bueno, y me hace mucha ilusión estar aquí. Eso para empezar. Y bueno, en este momento soy Laura, soy doctora en Filología Hispánica y he hecho una tesis sobre telenovelas, sobre los culebrones latinoamericanos, aunque os parezca increíble, pero además de eso, en este momento soy diputada en les Corts Valencianes del PSPB-PSOE y soy la portavoz de Política Social, ¿vale? Y nada, pues ¿Y dónde estamos, Laura? Y estamos aquí en el hemiciclo, donde los diputados votamos y debatimos las leyes y demás, para que veáis la accesibilidad que hicieron, afortunadamente, a raíz de entrar yo en las Cortes como primera diputada en silla de ruedas. La verdad que es increíble toda la rampa, el atril que se puede colocar a la altura de la persona que necesita. La verdad es que ha sido muy guay, sobre todo estar aquí en las Cortes, que es una entrevista que nunca pensaríamos que íbamos a hacer aquí, y la verdad que muy guay. Además es un orgullo para nosotros estar en las Cortes Valencianas. Está claro que no todo el mundo tiene la suerte de poder estar aquí y de disfrutar de este pedazo de espacio, de este hemiciclo tan bonito en el que le entra la luz natural. Todo es un lujo para nosotros estar aquí, así que muchas gracias por haber querido hacer con nosotros la entrevista y por habernos abierto las puertas de lo que supongo que últimamente es como tu casa, y un lujo poder estar aquí contigo, de verdad. Sí, yo la verdad es que, bueno, lo sabéis, que era... O sea, es una ilusión muy grande, para mí es un regalo que me hagáis esta entrevista porque soy súper fan del producto que hacéis y de vosotros como personas, la verdad, y eso son regalos que te hacen la discapacidad. Para regalo las Timpers que te has llevado, eso sí que es un regalo. Sí que están chulas, pero cuéntalo, que ya llevaba otras. Exacto, claro. exacto. Hemos venido a la entrevista y ya venía con unas Timpers, con las Timpers de ser puestas. Y nada, se ha hecho el cambio enseguida y nada, ya está colocado con las nuevas. A disfrutarlas. Desde luego. Bueno, pues lo que vamos a intentar, Laura, hoy es, pues por medio de, ya no una entrevista, una conversación aquí entre amigos, pues ir hablando de diferentes cosas y que la gente pueda un poco conocerte, saber eso, a lo que te dedicas, lo que has conseguido, tu trayectoria y bueno, como sabes, pues en Timpers también el 100% de la plantilla, como siempre decimos, tenemos algún tipo de discapacidad, aunque lógicamente nos consideramos la plantilla más capacitada del mundo. Y precisamente te tenemos aquí por este lema nuestro de que importan más nuestras capacidades que nuestras discapacidades, pero es obligatorio un poco hablar, lógicamente, de discapacidad. Entonces nos gustaría que le contaras un poco a la gente, pues claro, cuál es tu discapacidad, si es de nacimiento sobrevenida, que nos cuentes un poco de lo que tú tienes. Mira, yo tengo parálisis cerebral infantil y tengo una triparesia que me afecta a este brazo, al brazo izquierdo y a las piernas, entonces necesito ayuda para todas mis actividades cotidianas, levantarme, acostarme, ir al baño, ducharme, vestirme, digamos con mi silla y tal, me puedo mover. Tengo bastante autonomía con la silla de motor, pero mucha ayuda para las actividades cotidianas
Pero bueno, he tenido la gran suerte, el poder de mi voz, que me dijeron una vez en Qué una guay. entrevista en México, de que no me ha afectado al habla ni a nada que tenga que ver con la deglución, entonces eso me ha facilitado mucho la vida. Eso ha sido lo que me ha permitido quizás avanzar más que otras personas con parálisis cerebral, ¿no? ¿Y la tienes desde nacimiento? ¿Naciste? Sí, yo pesé 1,7 kg por falta de oxígeno al nacer, pero eso, tuve la gran suerte de, a pesar de las muchas dificultades físicas, poder tener el habla, que el 98% de las personas con parálisis cerebral tienen algún tipo de dificultad en la deglución o en el habla, entonces eso me ha facilitado mucho la vida. Ostras, desde luego, desde luego. No, y es importante, y más, madre mía, ahora con lo que en tu faceta significa el habla y es básica, claro, pues sí que fue una cosa muy importante, está claro. Y Laura, aparte, lógicamente, pues como lo que tú dices, vas con tu silla y tal, pero ¿cuáles son en tu día a día las limitaciones más grandes que ves, con las más grandes que te encuentras, lo que más te cuesta? ¿Qué limitaciones encuentras tú? A ver, yo en el día a día, yo he tenido la suerte, siempre lo digo, aparte del trabajo de los fisioterapeutas que se ve, de tener mucho apoyo de apoyo de psicólogo, de una psicóloga, y entonces he interiorizado muy mi discapacidad y lo he llevado siempre muy bien. Siempre he visto el lado positivo de la vida, ¿no? Pero, y ahora, en este trabajo y en muchos que he tenido el apoyo que necesitaba. Tengo 2 asistentes personales que me acompañan en mi día a día, porque imaginaros que yo soy diputada por Alicante Ciudad, el trabajo aquí está en las Cortes en Valencia, y yo sobre todo me tengo que dedicar a recorrerme en la provincia y los pueblos y quienes me necesitan y todas las asociaciones que me necesitan. Entonces me muevo muchísimo, estoy viajando continuamente. Si no fuera por ellas, que me acompañan a todas partes y son mis manos y mis pies, ve allá Ágata, pues no lo podría hacer. Entonces, digamos que ese es mi día a día con ellas. Hacen un gran papel, desde luego, las asistentas. ¿Y cómo hiciste para conseguir las asistentas? ¿Eso desde pequeña? ¿Cómo funciona eso? A ver, la vida a veces es eso que te pasa, ¿no? Mientras haces planes, y yo tenía apoyos en mi casa, pero eran apoyos más concretos, de una hora concreta, que vienen a ayudarme a acostarme o cuestiones así. Cuando surge esto de repente, de un día para el otro, que te llama, en este caso a mí, el presidente Ximo Puig, para pedirme si quería ir en la lista de diputada, y de un día para el otro cambia tu vida, yo estaba de baja por unos problemas de salud personales y tal, y entonces de repente de un día para el otro cambia todo y tienes que plantearte cosas. Claro. Y entonces, pues bueno, en aquel momento Bea estaba apoyándome en momentos concretos, y recuerdo que le dije, bueno, no te puedo decir nada, pero va a pasar una cosa y yo cuento contigo, tú no te asustes, que cuento contigo. Y cuando lo pude decir, que me dijeron que fue, porque no se podía decir a nadie, y cuando se hizo oficial, que fue el 8 de marzo del 2019, que a mí me llamaron, Buen ya lo día. puedes decir. Entonces me acuerdo, hablé con ella y le dije, vea que ya, y en medio de la manifestación nos vimos y se lo propuse. Nos Ostras. reímos todavía recordando ese momento, y bueno, pues aquí estamos. Y luego la otra persona que me estaba ayudando también en mi casa, que era Ágata, como eso, muchísimas horas, porque si tú este trabajo te lo crees, el servicio a los demás es 24/7, Claro. pues obviamente tienen que ser 2. Y entonces Ágata, que es otra persona que también me ayudaba y es una todoterreno, siempre que está alegre, pues también adelante, y ellas se turnan Qué y me guay. acompañan. Y como yo digo, si ya no nos da el síndrome del guardaespaldas, ya no nos da nunca, porque estamos pegadas una a otra, pero lo llevamos bien, vamos aprendiendo juntas. Y al final supongo que tanto Bea como Ágata se convertirán en parte de tu familia, o sea, porque se comparte todo. O sea, Claro. supongo que son tantos momentos los que ya no es solo una mera ayuda o una extensión de ti, supongo que se comparte todo, emociones, cosas buenas, malas, porque tampoco tendrás tú todos los días iguales, ni los tendrán ellas, y supongo que al final es una relación tan estrecha que se puede decir que se convertirán como en familia, ¿no? Me imagino. Sí, nos queremos y nos respetamos mucho. Hemos aprendido mucho eso, el respeto, porque precisamente porque pasas tantas horas juntos, a lo mejor alguien, o ellas o yo, tenemos un mal día y ese día no tenemos ganas de hablarlo. Claro.
y aunque lo conozcas también hay que aprender a respetar Por que esa supuesto. persona no quiere hablarlo, ¿no? Entonces, es verdad que se ha ido aprendiendo con el tiempo. Claro, No es que fácil, Es difícil para ambas partes, desde luego. pero bueno, estamos en ello. Yo creo que no vamos mal, ¿no? Siempre, siempre se aprende. Qué Veo la guay. sonrisa de Bea y digo, no voy mal, no voy mal. Una pregunta, tú que viajas mucho por el tema de venir aquí a Valencia, de desplazarte a Alicante, ¿en qué medio de transporte sueles viajar más? ¿Coche, tren? Por los horarios en coche, ¿En coche? porque aquí no sabes nunca. Tú sabes cuándo llegas, pero nunca cuándo te vas. Claro, tienes un coche adaptado, imagino. Sí, tengo un coche adaptado, pero yo no voy sentada en la silla porque me destroza mucho la espalda del traqueteo, entonces subo en la silla y yo voy en el asiento. Perfecto, claro. Claro, mira, yo te iba a preguntar, ahora que has dicho lo del coche, viene muy a cuento, te iba a preguntar que qué adaptaciones, o si usas adaptaciones de cualquier tipo en tu día a día, o sea, empezando a lo mejor por el coche, o que usas adaptaciones o que te ayuden o que te faciliten el día a día, cosas que nosotros a lo mejor no conozcamos. Claro. Pues no sé, yo para mí, por ejemplo, es básico el váter tipo japonés, que es un váter como si fuera con bidet, para yo poder limpiarme sola y demás. Eso son cuestiones básicas y una cosa que echo mucho de menos cuando viajo tanto, que es la cama articulada, Ajá. porque a mí, por mis problemas de espalda, el poder cambiarme yo sola de posición me ayuda mucho. Claro, claro, desde luego. Y no hay hoteles, por ejemplo, que tengan camas articuladas. Entonces, eso es algo que echo mucho de menos cuando Claro. no duermo en mi cama. Claro. Claro, son cosas que realmente sí, o sea, no te paras a pensarlo. Así que desde aquí hacemos un llamamiento a todos los hoteles para que Claro. empiecen a incorporar ese tipo de camas y sean de verdad más Si accesibles. ponen uno en Valencia, por favor, que me avisen que yo Claro. voy. Y mira, ahora que lo dices también, por extender el llamamiento que dice María, en tu día a día, ¿dónde detectas tú hoy en día los mayores problemas de accesibilidad? Porque supongo que este es uno y supongo que habrá otras cosas que te hayas encontrado por ahí. A ver, el problema de accesibilidad hay mucho, pero yo voy con mis asistentes personales y debo decir que en este momento de mi vida lo noto menos. Pero para mí el gran problema hoy en día contra lo que se puede llegar a pensar son las barreras sociales y mentales de la gente. Desde luego. Sí, eso, mira, estaba dando yo hace poco una charla en Alcoy y lo mismo, hablábamos de lo importante que es el derribar los estereotipos. Las barreras mentales, como tú dices, yo siempre me gusta poner un ejemplo. Yo hace nada me casé y siempre me cuentan mis socios o amigos y tal, que cuando alguien le comenta a la gente, oye, ¿sabes que Diego se ha casado y tal? Pues aunque te parezca raro o mentira, que a mí tampoco me ofende, oye, es desconocimiento de la gente. Lo que más le preguntan siempre es, ¿pero ella es ciega también? O sea, la gente tiene todavía muchas cosas que superar y que asimilar y no prejuiciar y está claro que sí. Yo también creo que las barreras mentales hoy en día son las que... Sí, porque además nos ven y nos ven y se imaginan cómo sería la vida de ellos si ellos fueran así, ¿sí? Cuando obviamente no tiene nada que ver porque ellos no están viviendo eso, claro, y no saben la naturalidad y la normalidad con la que nosotros lo podemos llegar a vivir. Entonces son como dos mundos, es como chocar, una realidad que choca. Yo a veces digo que no sé si soy una cuerda en un mundo de locos o una loca en un mundo de cuerdos, pero una de las dos. Porque o no me entiendo o no me entienden, pero sí. ¿Y cómo fue tu infancia, Laura? ¿Cómo la recuerdas? Mi infancia fue muy bonita, yo la recuerdo muy bonita, pero esfuerzo y más esfuerzo. Ahora de mayor lo recuerdo así, porque yo me pasaba el tiempo yendo a horas de fisioterapia, horas de psicólogo, las horas del colegio. Además tenía que llevar unos aparatos, unos hierros, me pasaba 12 horas al día y tenía que llevarlos durante el colegio porque si no, no me daba tiempo. O sea, yo recuerdo, a mí ahora cuando me dicen, es que trabajas mucho, digo, mi vida ha sido siempre eso, esfuerzo, recompensa por el esfuerzo, por eso a mí eso no me cuesta y me parece muy bueno el esfuerzo y que hay que trabajarse las cosas para conseguirlas, pero mi infancia ha sido sobre todo eso, esfuerzo y al mismo tiempo recompensa por ese esfuerzo y muy feliz de hacerlo por las cosas que conseguía, ya fuera de pequeños pasos. Por ejemplo, yo iba a gatas cuando era pequeñita, me tenía que llevar rodilleras, me arrastraba por el suelo y la primera vez que me pude poner de rodillas o la primera vez que di mis primeros pasos de viaje con mis padres en Cazorla
pues son momentos muy bonitos que recuerdo, ¿no? Claro, te iba a decir, llegaste a caminar, incluso tenías movilidad de pequeña. Sí, yo ahora si me cogen de la mano yo voy andando. Claro, eso es una duda, digo, porque al final la gente que va en silla, por ejemplo, nuestra compañera Bea graba, ella tiene un poco de movilidad en una pierna y la gente dice, ay, pues si vas en silla no puedes levantarte. Digo, no, es que depende de la discapacidad que tengas, tienes un tipo de movilidad u otra. Claro. La gente que ve a una persona en silla se piensa que es que no se puede levantar de la silla. Claro. Y es como un mito que hay, y ya te digo, grabamos un vídeo con Bea y todo el mundo decía, ay, es que mueve la pierna sola. Y claro que puede mover la Claro, pierna sola, pero que mueva la pierna sola no significa que pueda andar. Claro, y aunque puede levantarse y a lo mejor puede andar un poquito, pero enseguida se cansa y no puede hacer grandes recorridos. Quiero decir, Claro. no sé si es el caso de Bea, pero que hay 1000 casos y somos personas y cada individualidad marca sus Claro. necesidades. La verdad que sí. Y luego de qué recuerdos tienes de la escuela, cómo fueron los niños contigo, ¿tienes amigos de la infancia o los recuerdas de una manera más negativa? El cole para mí fue difícil, la primaria fue más fácil, tuve una profesora extraordinaria que quiero mucho todavía a día de hoy, que hicieron mucho apoyo, en el sentido que cada día unos niños me ayudaban a ponerme esos hierros que os decía que llevaba esos zapatos tan horrorosos, que eran peor que los militares y tal, pero se turnaban entre los niños, pero luego llegué a tercero de primaria, en los cursos superiores, y tuve, digamos, una mala suerte con una profesora que nunca entendió mis dificultades. Era de la vieja escuela y nunca entendió mis dificultades. Incluso a mi madre, que era maestra en ese colegio, le decía que yo era una niña tonta, que no servía para nada y que solo estaba ahí porque era su hija. Madre mía. Y no hablaban conmigo los niños, pero yo tuve la gran suerte de tener unos padres muy valientes que me metieron en un grupo scout. Entonces, con 7 años, yo estuve en un grupo scout con gente que no tenía ningún tipo de discapacidad. Y yo me recorría, pues eso, toda España con mis rodilleras. Qué guay. Y entonces eso me hizo tener grandes amigos que a día de hoy tengo. Mira, una de ellas, mi amiga de la infancia, la que ha diseñado estos pendientes, mi amiga Paula. Mira qué guay. Qué casualidad. Y en los scouts ahí supongo que sí que te acogieron, te aceptaron bien y pensarían de lo que hacemos los demás, pues tú también, y supongo que sería algo súper importante, ¿no? Claro, lo fue, y además pues fue un grupo scout montado por una madre de personas sordas mayores que yo, para que sus hijos tuvieran relación y tal, el grupo Scout Enea, y fue la verdad que una experiencia muy interesante. Después vino la adolescencia, ya se complicó todo, ya empezó otra etapa, pero sí, de ahí conservo pues eso, mi amiga Paula y alguno más, pero... Pues yo te quería hacer una pregunta en torno también a lo que hablas de la infancia, que para mí me parece una pregunta súper importante y la hacemos siempre porque es un mensaje que queremos lanzar. Yo quería preguntarte cuál ha sido, tú crees, la importancia y el papel que ha jugado tu familia en torno a tu discapacidad. Sabes que hay muchas familias que, por desgracia, pues a lo mejor son demasiado proteccionistas, no permiten que una persona, que el niño se pueda desarrollar del principio, ser independiente todo lo que podría ser él solo. En cambio hay otras familias que son unos echados para adelante y lo que yo haga tú también lo haces. Entonces, ¿qué papel ha jugado para ti tu familia y qué importancia crees que ha tenido en que tú seas ahora mismo la persona que eres? Mi familia para mí son mis padres, sobre todo mi madre y mis abuelos, mi abuela, que me criaron más, y es fundamental porque creyeron en mí los dos, ¿no? O sea, yo siempre cuento que ellos, cuando yo era pequeñita y descubrieron lo que tenía, dijeron que tenían 2 opciones: o guardar todo el dinero que tenían para que siempre tuviera alguien que me ayudara, o invertir ese dinero en que yo pudiera ser autónoma e independiente. Y afortunadamente para mí, pues optaron por lo segundo y pusieron a su disposición todas las herramientas y todo el dinero que pudieron para mi desarrollo. Y bueno, la prueba es que aquí estoy, ¿no? Y siempre lo cuento, mi madre se murió hace 7 años de una enfermedad, y unos días antes de morir ella me dijo: hija, mi objetivo en la vida era verte autónoma e independiente, y no solo te he visto autónoma e independiente, sino que también nos has podido cuidar a nosotros, porque mis padres estuvieron los dos muy enfermos, yo soy hija única. Y entonces esa satisfacción siempre me la voy a llevar, ¿no? Qué bonito. Muy bonito, sí. ¿Te consideras tú, dentro de las necesidades que tienes, una persona totalmente independiente, verdad? Yo te veo más echada para adelante que muchísima gente que... Bueno, yo no sé si tengo todo cubierto, pero desde luego no tengo freno para hacer lo que yo creo que quiero hacer. Y he tenido la suerte de nacer en una familia y en un entorno que me ha dado muchísimas oportunidades que muchísima gente quisiera tener. Entonces creo que sí que soy consciente de ello y trato de aprovecharlo para mejorar la vida de los que no han tenido las oportunidades que yo he tenido desde ese privilegio. Eso intento todos los días, no olvidarlo nunca.
No, y es muy importante. Sí, ¿y tu adolescencia, Laura, cómo fue? Ya un poco el entrar en la universidad, cuando entraste, cuéntanos un poco qué has estudiado, un poco más de, pues esa parte, un poco de esa rama de estudio, universidad, ¿cómo lo has hecho? Yo siempre lo cuento que para mí la universidad fue el gran salto, porque Alicante en aquellos años, Diego lo sabrá bien, era una auténtica selva para las personas en silla de ruedas. No había ningún tipo de accesibilidad en nada. En el año 99, cuando yo entré en la universidad... El año que yo nací. Muchas gracias por hacerme sentir tan mayor. Pero es así que vamos a hacerle. Tenemos que abrir camino, ¿ves? No. Siempre me han llamado la abuelita. Cuando me fui de Erasmus me llamaban la abuelita. O sea que es mi sino, no pasa nada. No, pero sí, o sea, en el año 99 no había absolutamente nada, o sea, de adaptaciones, no había autobuses adaptados, taxis, nada. Y entonces de repente llegué al campus de la Universidad de Alicante y descubrí un sitio totalmente accesible, un campus donde no circulaban coches y yo me podía mover y de repente podía ir a una librería y solo a una cafetería, era como, madre mía, la libertad. Y además ventajas de ser hija única defectuosa, como yo digo de broma, es que a mi padre lo invitaron a Canadá a dar unas conferencias en Vancouver y entonces fui allí y descubrí una ciudad totalmente accesible, donde habían rampas por todos sitios, taxis adaptados que aquí no se veía, veías las calles llenas de sillas de ruedas, la gente con sus banderitas, con la hoja de arce en las sillas de ruedas, y entonces fue para mí tan impactante que dije, entonces la discapacidad no está en mí, sino en la sociedad que me hace discapacitada. Y ahí empecé a trabajar en la o sea, en la Asociación de Estudiantes con Discapacidad y descubrí otro mundo. Digamos que el estudio lo hice, pero más en un segundo plano porque me dediqué ya a lo que luego ha sido mi vida, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí conocí grandes amigos que tengo aún y viví, yo creo, eso lo hablamos ahora después si queréis, la experiencia más bonita que he vivido, que fue irme de Erasmus a Francia un año. Sí, eso sí, lo íbamos a comentar ahora. Porque realmente la universidad para ti ha servido para empoderarte tanto con tu discapacidad como ver que eras totalmente autónoma y que se podía conseguir en un futuro el que todo fuese accesible o al menos un poquito más accesible de lo que ya lo era ahora. Porque decías, joder, si vengo aquí a la universidad y es accesible, ¿por qué no puedo caminar por mi pueblo y bajar la rampa yo sola? Sí. Claro. ¿Y tú crees, Laura, que se han hecho, por esto que nos cuentas del 99, y lo recuerdo perfectamente, lo de la selva que era Alicante y la Universidad de Alicante? Cuando estas señoras estaban haciendo, Exactamente, haciendo nacer la accesibilidad en Alicante. Cuando ya estaban haciendo, exacto. Pero realmente, si te paras a pensarlo realmente, ¿se nota realmente cambio de ese 99 a ahora? ¿Crees que de verdad se han conseguido y se han hecho muchas cosas, pocas, que se podría haber hecho más? ¿Es eficiente? O sea, ¿cómo ves en cuanto al tema accesibilidad todo este tiempo, del 99 que nos hablas hasta hoy? Ahora yo te voy a decirte mi vena filológica, que se note en algo, que soy doctora en filología. Y entonces te voy a decir una frase de Galeano, de la utopía, que me encanta. La utopía está en el horizonte. Me acerco y ella se aleja 2 pasos más allá. Claro. Se va 2 pasos más allá, sigo. Entonces, ¿dónde está la utopía? ¿Para qué sirve la utopía? La utopía sirve para eso, sirve para caminar, en mi caso para rodar. Pues te digo eso, se ha conseguido muchísimo. De hecho, yo soy de las que se cabrea, seguramente porque estuve en primera línea cuando no había nada, para conseguir muchísimas cosas de las que hay. Pero afortunadamente se sigue avanzando, la sociedad sigue avanzando y pedimos más y necesitamos más. Y hay muchas más necesidades, entonces hay que seguir. Y siempre será insuficiente. Claro, nunca podemos estar conformes ni satisfechos con los grandes avances que se hagan, puesto que la sociedad es dinámica, a mayor cambio vamos a necesitar otras cosas o más cosas. Yo creo que nunca hay un tope de conformismo ni de... Pero que cambia muchísimo. O sea, y soy de las que piensa que también hay que mirar para atrás para ver todo lo que se ha avanzado, para seguir teniendo fuerza. Por eso te lo he fuerza. preguntado, que ahora que nos hablabas del 99, que te pararas un segundo a mirar atrás y decir, joder, pues mira, sí que se han hecho avances, o mira, igual menos de los que yo pensaba, o por eso te lo he preguntado. Para mí, muchísimo, sobre todo por la visibilidad que tiene la discapacidad. O sea, esto, quiero decir, una empresa como la vuestra o una entrevista como esta en un lugar como Las Cortes, donde en aquellos años había solo prácticamente hombres, ni siquiera mujeres, era impensable. Somos el Parlamento de España que más diputados con discapacidad tiene, somos 4. 2 mujeres y 2 hombres aquí en el Parlamento valenciano. Eso
hace un tiempo era impensable. Desde luego. Y háblanos de tu año de Erasmus en Francia, que nos lo has dicho antes, yo Sí, creo que nos hemos tienes ganas de quedado hablar de ahí, eso. nos hemos quedado con el gusanillo. Cuéntanos lo que supuso para ti, cómo fue, las sensaciones, cuéntanos de ese año. Para mí ese año es como un año sabático, pero de vida, o sea, yo no me lo planteé, en ningún momento me lo planteé como una forma de estudio. A mí me encantaba el francés, lo había estudiado por mi cuenta, y una amiga de la carrera me dijo que se iba a Francia y me puse a hablarle en francés y me dijo, no, no me hables, si yo francés no sé, voy a ir a aprender. Y entonces me dice así de broma, pues te podrías venir conmigo y así me enseñas a mi francés que yo no sé. Y entonces la broma, conseguimos hablar con el Centro de Apoyo al Estudiante, que gracias a ellos estoy donde estoy, soy la persona que soy hoy. Y ellos son los que dijeron, ¿queréis iros? Pues adelante. Y a ella le dieron una beca, a mi amiga Rosario, le dieron una beca de viajes, de mantenimiento y de alojamiento por ayudarme a mí. Teníamos habitaciones contiguas y ella me ayudaba en todo lo que yo necesitaba y vivimos un año espectacular porque fui en Metz, en el norte de Europa, y viajamos por toda Europa, aprovechamos el año para viajar porque en tren era muy fácil, a mí me encanta viajar y lo disfrutamos muchísimo y los mejores amigos que he hecho en mi vida los hice ese año. Qué con guay. permiso de mis amigas de toda la vida, que no me oigan ni me van, y los mantengo a día de hoy, ¿eh? Y una está en Argentina, otro está en la Martinica, otro en Marruecos. La verdad que el Erasmus siempre se recuerda como un antes y un después. Sí. Me ha surgido mucha curiosidad. 2 preguntas respecto a ese año de Erasmus. ¿Cómo encontraste España en comparación a los países donde estuviste en cuanto a accesibilidad? ¿Bien, mal, horrible, fenomenal? Y luego la segunda pregunta relacionada es ¿cuál ha sido el país hablando en términos de accesibilidad, más te ha gustado y en el que digas tú, chapó, aquí van un paso por delante? A ver, a mí me impactó muchísimo, ya os lo he dicho, Canadá, ¿Cómo fue pero con tu porque padre? fue la primera vez que yo descubrí que era eso, Mm. ¿no? Y después, en Francia, en Metz, donde yo estaba, fue la primera vez que yo viví en una ciudad accesible, porque además, tú imagínate que lo conoces bien, Diego, el campus de la Universidad de Alicante, totalmente accesible, pero en el centro de la ciudad, que es como estaba en Metz. Claro. Entonces, claro, Como está aquí en Valencia, la Politécnica. era una maravilla, sí, pero encima era un campus, Claro. pero en el centro de la ciudad, entonces y en una ciudad accesible, entonces, claro, de repente fue Eras libre. Era libre, sí, exactamente. De hecho, yo escribía unos artículos que se llamaban Diario de un Erasmus sobre ruedas en los periódicos locales y en el último artículo dije algo así como prepárate, Alicante, que vuelvo, ya no quiero ser un pajarito encerrado y tal, que Qué le guay. cortan las alas. Y uno tiene que llevar cuidado con lo que dice, porque luego pasan las Claro, cosas. claro. Y así pasó, ¿no? Que me pidieron ser concejala en mi ciudad y me tocó La verdad mejorar que sí. cosas. Y luego cuando volviste de Erasmus continuaste con tu carrera Sí, la terminé, sí, me quedaba muy poquito para terminarla. y ya te planteaste hacer cómo continuó tu vida. Me quedaban 2 asignaturas para acabar la carrera, pero bueno, una de ellas no pude terminarla, no podía, en la convocatoria de diciembre ya no se podía hacer el CAP, que era lo que necesitabas para poder estudiar, para ser profesora y tal, tenía que irme fuera. Total, que entonces me lo tomé con calma ese año, empecé con amigos, porque mi familia pues era toda socialista y tal, y entonces empecé a ir a actos con amigos y cosas del partido, y ahí me conoció la candidata de entonces, Etelvina Andreu, que era por la alcaldía de Alicante del Partido Socialista, y me fichó para la lista, con lo cual terminé en ese tiempo la carrera y me ficharon. O sea, que uno nunca sabe, a veces, gracias a aquello que no salió, surgió. Claro, desde luego que sí. Entonces, bueno, pues, y ya empecé mi carrera política en Alicante, y a partir de ahí ya siempre he trabajado en el ámbito de la discapacidad. Ya nunca lo dejé. La filología solo ha sido para hacer la tesis doctoral. Nunca me he dedicado a eso. Mi vida, digamos, académica ha ido por un lado y la profesional por otro. Y antes de que cambiemos de tercio, ¿cómo decidiste hacer el doctorado sobre telenovelas? Que eso lo tenemos que saber. Pues mira, te lo cuento porque además es muy divertido. Yo, desde pequeñita, de ahí mi pasión por la filología, fue de casualidad un día en el colegio, que mi madre era maestra, pues había llovido un montón y no había ningún niño en la escuela. Estaba yo sola en la escuela. Sí. Y entonces una profesora, Inés de primaria, le dijo a mi madre, pues que se vaya a mi casa, que está Irene, tenían 2 hijos de mi edad y una hermana mayor, que se vaya a casa, que está Irene, que va a hacer ella,
que era su hija mayor, que Sí. está ella sola en casa. Y entonces ella estaba viendo la telenovela Cristal, que la daban entonces por la 2 al principio de darla, y entonces yo me quedé impactada de cómo hablaban. O sea, la tonalidad, las palabras, chévere, zarcillos, que eran los pendientes. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención eso. Yo ya estaba impactada y al poquito vinieron las vacaciones de verano y ya la empecé a ver y ya no dejé de verla nunca más. Ya me iba al cole, las grababa, dejaba una cinta de 4 horas, que eso los más jóvenes no lo sabéis, pero como no se podía ni había internet ni nada, se dejaba una cinta de vídeo cuando nos íbamos al colegio a las 2:30, dejábamos una cinta de 4 horas y eso Ostras. se quedaba grabando y cuando volvías... Tienes que volver a rebobinarlo todo, claro, para verlo el trozo que te interesaba. y quedábamos Claro. con las amigas para verlo. Y así empecé, lo que pasa es que fue el boom de esa y luego La Dama de Rosa y después la gente nos siguió viendo, pero yo como soy rebelde porque el mundo me hizo así, pues seguí viéndolas y me siguieron encantando y entonces cuando llegó el momento de hacer la tesis doctoral fue el momento, el DEA primero, fue el momento que empezaba de concejala en mi ciudad, en Alicante. Y entonces me dijo mi padre, piensa algo que te guste de verdad para hacer una tesis, porque si no, y más ahora que empiezas en esto, lo acabarás dejando. Y me dijo, ¿por qué no lo haces de ese tema que a ti te encanta? Y dije, pues también tienes razón, porque me habían propuesto hacerla de mujer y discapacidad y dije, mira, no, mujer y discapacidad ya soy yo, ya trabajo de eso, Claro. y Laura es mucho más que eso. Desde Que luego. necesitaba Sí, sí, desconectar sí, un sí. poco y por eso fue. Qué curioso. Y Diego, si te parece que le enseñemos una cosa que hemos traído a Laura. Sí, te hemos traído alguna sorpresa porque como te digo, había gente que sabía que te íbamos a entrevistar y ha querido estar a tu lado también en esta entrevista, entonces a ver si las reconoces a estas personas por sus voces y nos han lanzado 3 preguntitas para ti. Entonces, si la ver si tecnología se ha portado bien conmigo, vamos a la primera. A ver. A veure, a mi el que m'agradaria preguntar-li a Laura és ella què pensa que és el més important o quin és el recolzament més important que ella creu que hauria de tindre una persona amb discapacitat. Y como la pregunta está hecha en valenciano Ya sé y quién tenemos es. gente de todas partes, de decir que lo que nos preguntan es que cuál cree Laura que es el mayor respaldo que necesita una persona con discapacidad. Creo que esta pregunta te la manda Mariló. una amiga tuya, Mariló, a la que de aquí le damos también las gracias por haber querido participar, así que nada, puedes contestarle. ¿Y quién es Mariló? Claro, también. Claro, ahora lo cuento. Es el brazo izquierdo, derecho y que tengo en la Secretaría de Discapacidad que llevo Discapacidad y Autonomía Personal en el PSPB y me ayuda un montón a generar actividades y sobre todo a saber que uno no está solo para trabajar en el día a día estas cosas, porque además de lo institucional también llevar otro tipo de actividades hace que uno a veces se pueda desbordar y saber que cuentas con gente como ella que tiene una discapacidad y se lo cree tanto y es tan trabajadora y lo vive de pies a cabeza, pues ayuda un montón. Así que gracias, Mariló. Yo creo que lo más importante es para una persona con discapacidad es sentirse apoyado y que cuenta con los recursos que necesita, ya sea apoyo familiar, social, y creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar. Que la persona con discapacidad sienta que puede hacer lo que realmente quiere hacer y que su discapacidad no es una limitación, sino al revés, que es un impulso para conseguir promover sus capacidades. Y eso es por lo que hay que luchar. Me parece una Precioso. respuesta preciosa y brutal. Pues gracias, Mariló. Y ahora, bueno... A ver, ¿quién más hay por ahí? Yo a Laura le quería pedir que contara alguna anécdota graciosa que le ha pasado, o no hace falta que sea graciosa si se quiere mojar un poco más, que le haya pasado con respecto a la discapacidad y que nos quiera contar para pues que nos identifiquemos un poco con ella o para simplemente desahogarse. ¿Quién es? ¿Sabes quién Ella es, ya sé verdad? quién es. Yo creo que es la culpable también de que yo esté aquí, porque es la que me hizo conocer Timpers. Sí, por ahí En va. Marta. Pero nada, yo, bueno, anécdotas han habido muchas. O sea, quiero decir, pueden ser más positivas, pueden ser más negativas o más llamativas. No sé de qué tipo preferís que sea la anécdota o si queréis que os diga... Ella acerca de decía Timpers. una graciosa, pero realmente no sé si habrá alguna graciosa, alguna situación, no sé. Pues no sé, gracioso y duro. Puede ser que un profesor te pida en cuarto de carrera, a punto de acabar la carrera, el certificado de discapacidad para demostrarle que tienes discapacidad. Ostras. Y me lo pidió, o sea, quiero decir, y eso es así. O sea, más
gracioso por no llorar, obviamente, pero Y yo creía que el que no quería enseñarme a mi arte por ser ciego era un zoquete. Pues ya veo que zoquetes hay en todas Madre partes. mía, madre mía. ¿Y alguna otra que se te ocurra? Porque como ha sido muy cortito, por lo menos que Marta claro. se quede contenta. Sí, no, pues otra, digamos, de política que es más chocante, obviamente no desvelaré quién, pero que una persona dijera en una comisión, en la comisión de industria, que yo era la vicepresidenta, o sea, imaginaos que estás como en la mesa principal y esta persona se iba de la comisión y dijo, bueno, es una pena que me vaya porque ya solo se queda una mujer en la comisión que es la portavoz de Vox. Y me quedo yo mirándola y digo, perdón, yo estoy aquí. Dice, ay, que no me había dado cuenta. Muy mal. O sea, quiero decir, es muy fuerte. Yo entiendo que la discapacidad a veces tapa todo, pero de hecho en la No somos Secretaría invisibles. lo estamos Claro. trabajando, porque como mujeres también necesitamos que se nos vea con discapacidad. De hecho, estamos trabajando ahora para que puedan haber mamógrafos accesibles para mujeres con discapacidad. Ostras, sí. Claro, claro. Quiero decir, son cosas que no existen, te tienen que hacer radiografía de mama porque mamógrafos no hay. Claro. Tienen que cambiar de asiento. Entonces, son Sí, sí, cosas que no muy es accesible. básicas que hasta que no las vives Claro. no te das cuenta. Obviamente por mi edad tú no has llegado a eso, pero por mi edad yo ya lo vivo, lo que hablábamos de la abuelita. Entonces, es verdad que son cosas que hay que visibilizar y que nos creemos que con la silla de ruedas es visible y no. Hay que hacer visible lo invisible porque muchísimas cosas que nos parecen evidentes no lo son y hasta que no te las vas encontrando, pues no. Así que agradezco muchísimo la pregunta a Marta y nada, pues eso, que da gusto tener gente como ella en el camino y compañeros Aixina que revolucionen a John Van. Gracias, Bonita. La Bueno. revolución de Timpers. Y hay otra persona más que ha querido mandarte última, la una última. pregunta, que es la última persona. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonito. Bueno, pues a estas alturas ya sabrás quién soy y me han ofrecido la posibilidad de hacerte algunas preguntas y se me han ocurrido un par de preguntas que seguro que contestas estupendamente. Por un lado, a ver, ¿de dónde te viene ese interés por las telenovelas venezolanas? ¿Vale? Y por otro lado, ya que estamos hablando te van a hacer la entrevista unas personas que son unos emprendedores y que ya nos contaron pues un poco su experiencia, me gustaría que nos contaras tú alguna idea empresarial que me consta que tienes por ahí y eso, y que nos cuentes un poquito sobre este tema. Chao. ¿Sabes quién es? Sí, que ella es Cristina, que es la diputada por Compromís y se ha hecho muy amiga mía en el último tiempo y bueno, es la presidenta de la Comisión Especial de Discapacidad, donde estuvisteis vosotros, y además la presidenta de la Comisión de Política Social, que son las dos comisiones donde yo he sido portavoz y en las que básicamente estoy desarrollando más mi labor, ¿no? Por lo que os decía, hacer visible lo invisible y tener presente a las personas más vulnerables, que creo que es mi misión por mi discapacidad y por la capacidad de intentar empatizar con esa parte vulnerable que a veces no son las personas tan conscientes, ¿no? Y entonces pues con ella he tenido el gusto y el placer de trabajar mucho y gracias a que en un momento dado a ella se le estropeó el coche, pues empezó a venir conmigo en el coche y nos hicimos bastante amigas y la verdad es que son esos regalos que a la gente le sorprende, pero los diputados, a pesar de que lo que sale en la tele solo es cuando estamos discutiendo, los diputados y las diputadas también somos personas y nos apreciamos y muchas veces contra lo que puede parecer no son los de tu propio partido, sino de otros que tienes amigos, ¿no? Y haces amigos aquí. Y realmente para mí eso ha sido el regalo. O sea, el regalo ha sido en primer lugar Carles, que es el que fue asesor mío hasta hace 3 años, bueno, del grupo parlamentario, pero a mí me ha ayudado muchísimo hasta septiembre que se fue, que ese es el gran regalo que a mí me va a dejar las Cortes. Gracias, Carles, perquè això també és per tu. Y que puso en marcha la Comisión de Discapacidad y todo lo que eso pueda ocurrir. Y después está
está Elena Bastidas, que es la portavoz del PP de Política Social, que es muy, muy amiga mía también, y también a nivel personal, pues Cristina y bueno, pues eso a nivel personal aquí dentro de las Cortes y por supuesto pues el presidente, que es la persona que confió en mí y gracias a la que estoy aquí, porque si no, pues no podría estar con vosotros haciendo esto, ni os hubiera conocido, ni tantas cosas, ¿no? Y lo que ella decía del emprendimiento, pues una siempre tiene sueños y a mí en la universidad cuesta mucho encontrarme encaje porque yo no he estudiado psicología, no he estudiado trabajo social ni nada vinculado a lo social. Entonces es complicado, a pesar de todo mi trabajo, encontrarle encaje. Pero yo he descubierto que a mí lo que me hace feliz es trabajar por y para la discapacidad y la gente más vulnerable. Y la política tiene un tiempo, no sé lo que durará, pero es un tiempo de tu vida. Y hay que tomárselo así, es un tiempo de entrega a los demás. Pero la vida tiene que seguir y hace falta el dinero para comer. Entonces, bueno, pues con el tiempo me gustaría poder tener mi propio emprendimiento relacionado con la discapacidad. Ojalá salga cuando llegue el momento, que no sé cuándo será, pero siempre teniéndolo en mente, porque para mí es igual de importante disfrutar de que estoy aquí como saber que esto es un tiempo de tu vida y de entrega total, porque si no, no tiene sentido. O sea, la política tiene sentido que sepas que es temporal y que sepas que es un tiempo de entrega total. Sí, está muy bien tener siempre los pies sobre la tierra y... O las ruedas, en mi caso, ¿eh? Exacto. Bueno, Laura y yo quería dar las gracias a todos los que te han mandado preguntas para Laura. Gracias por esa implicación. Cristina. Eso lo primero. Un besito. Y antes de pasar, que María, por ejemplo, pueda pasar a un bloque que nos hace mucha ilusión, que es conocer un poco el día a día de Laura, sus hobbies, sus aficiones, lo que le gusta hacer, lo que no. Yo te quería hacer 3 preguntas que me llaman mucho la atención, que son bastante a lo mejor controvertidas. Primero te iba a preguntar que cuál fue tu primera experiencia laboral y qué problemas ves tú o qué limitaciones ves tú hoy en día en el mundo laboral para las personas con discapacidad y si te has encontrado tú alguna. O sea, ¿en qué empezaste tú? Lo primero que hiciste y si te has encontrado limitaciones a la hora de trabajar. A ver, yo lo primero que hice fue trabajar para una empresa de estudiantes norteamericanos que los traían a España a aprender español y cultura española y me ofrecieron dar una asignatura que se llamaba Minorías Políticas. O sea, ya iba yo enfocada mucho Antes de lo que pensaba, sí. Y después ya me surgió lo del ayuntamiento. Después estuve 2 años en paro, que aproveché para hacer 2 años de traducción e interpretación de francés, aprovechando que fui a Francia. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, ahí lo tengo parado, espero acabarlo algún día, pero de momento el trabajo afortunadamente no me deja. Y después estuve en la universidad trabajando en un proyecto que se llamaba Campus Accesible, Campus Igualitario, para hacer la universidad, el campus de la universidad más accesible. Después trabajé, yo creo, en el trabajo más bonito que he hecho junto a este, que fue en la Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Universidad de Alicante, en un proyecto de inserción de estudiantes con discapacidad en Egipto y en Marruecos. Y pude ir a Alejandría y pude ir a Marruecos, fueron experiencias preciosas. En Egipto, o sea, en Alejandría hasta me dieron limosna en la puerta de una mezquita, no me dejaron entrar. Madre mía. No me dejaron entrar porque decían que era suelo sagrado y las ruedas manchadas estropeaban el... Pero bueno, me dieron limosna en la puerta de la mezquita, tengo todavía el penique guardado porque eso no todo el mundo lo puede contar. Ostras, esa es una pedazo de esa anécdota. historia, madre mía. Y bueno, después de eso, pues tuve un parón personal por todo esto que os decía y ya estuve 2 años de profesor en la Facultad de Educación en mi universidad, que quizás fue el tiempo que no estuve tan contenta porque la universidad era muy feliz, pero no estaba dedicada al mundo de la discapacidad y eso es lo que he descubierto que a mí es lo que me hace feliz y lo que creo que puedo aportar un poquito a este mundo y ya afortunadamente me llamó el presidente para ofrecerme pertenecer a la lista autonómica y ya mi vida pues está dedicada en cuerpo, alma, corazón y vida. Y lo que yo te preguntaba, ¿tú crees que hay muchas limitaciones en el mundo laboral para las personas con discapacidad? Supongo que desde el punto de vista de tu experiencia propia, más la experiencia política, que sois un poco la voz de, como tú decías, pues en tu caso de la discapacidad y de las personas más vulnerables, ¿crees que todavía hay muchas desventajas y muchas desigualdades y limitaciones? A ver, es muy fuerte sentirse voz de nada, pero sí que es cierto que he tenido la oportunidad de ser
altavoz por las oportunidades que me han dado. Intento recordarlo siempre. Pero yo te diría, si yo, que me considero una auténtica privilegiada, que he hecho muchísimas cosas y en trabajos de una cierta relevancia, me ha costado mucho y o ha sido en el mundo público, en la administración pública o en política, no he tenido oportunidades en empresas privadas, eso nos muestra un poco pues el camino que todavía falta por recorrer, ¿no? Y yo creo que hace falta mucha sensibilización y tenemos también, como hacéis vosotros en Timpers, que olvidarnos de la persona con discapacidad únicamente en el ámbito público, que hay que luchar porque eso se abra más. No digo lo contrario, pero también las empresas tienen que abrirse a eso porque tenemos derecho a poder optar y podemos hacer nuestro trabajo como los demás, o mejor, y aportar otro tipo de valores, pero Claro. nos tienen que dar la oportunidad. Si ni nos la dan, ¿cómo lo vamos a mostrar? Pues Entonces, sí. por eso también lo de mi libro de inclusión laboral en la empresa, ¿no? Porque creo que es como la gran asignatura pendiente, junto a la burocracia, que le digo yo, en este país, ¿no? Yo creo que son, para mí, los dos grandes... Eso te iba a preguntar yo también en el punto de vista profesional. También quería que nos contaras un poco por encima tu vertiente como escritora, que sabemos que dentro de Sí. nada presentas un nuevo libro y queremos saber de dónde te vino, supongo que de tus estudios y de tu carrera y Claro. de tu pasión, pero tu afición por la escritura, ¿cuántos libros llevas ya? Pues háblanos un poco de la Laura escritora también. Sí, pues bueno, yo he hecho 2 libros de cultura popular con 2 escritores de la provincia de Alicante. Uno era Bernat Capó de Benissa, Conversa en Bernat Capó, y otro era Conversa en Chimo Caturla, que como tú bien decías, era Joaquín González Caturla, que tú habías leído un libro en el instituto, me comentaste. Claro, no, y que yo era compañero en primero de BUP en el Instituto Jorge Juan de Alicante de su hijo, Sí, que sí, su sí. hijo Chimo también Sí, sí, era sí. Joaquín. Justo. Claro. Fue una experiencia muy chula porque fue con Joan Borja, que es el profesor de literatura que daba popular, que es un gran amigo mío, y me estima molt, ho he de dir en valencià perquè si no m'agarrarà després y me pega y no pot ser. Y nada, y entonces pues él me propuso, porque hice un trabajo de clase sobre Bernat Capó, que es este escritor de Benissa, y fue una conversación con él. Y quedó tan chula y él siempre decía que no había nada sobre este escritor, que era un referente en la cultura popular, que un día me senté con él y le dije, ¿te lo puedo transcribir y lo tienes como material de clase? Y me dice, ¿tú harías eso? Digo yo, claro. Dice, no hombre, no, si lo haces hacemos un libro. Y así surgió el primer libro. Después, cuando estuve en paro, me propuso hacer el de Chimo González Caturla, los publicó los dos en la Universidad de Alicante. Son experiencias muy bonitas para mí porque tienes que rehacer el libro Claro. después. Una cosa es lo que hablas y luego para darle sentido muchas veces hay que poner partes tuyas y contar. Quiero decir, también son un poco partes de mí porque Claro. la conversación con él hay que rehacerlo. Fue muy bonito, también un reto muy importante para mí porque yo no soy valenciano parlante de familia. Quiero decir, yo me he hecho por convencimiento con los años y todo el mundo dice que hablo muy bien, soy bilingüe, pero de libro, digamos, yo no lo he Claro. aprendido en casa. Entonces, mis 2 primeros libros que fueran valencianos fue todo un reto, Claro, Hombre. claro. no en mi lengua. Entonces, bueno, fue muy bonito para mí eso y después he hecho algunos artículos y demás de investigación sobre lo de las telenovelas y ahora pues ha salido mi primer libro en castellano, que es con la gente de México con la que yo he trabajado mucho. En la época de la pandemia para mí fue un regalo porque pude trabajar mucho online, sobre todo en México y en Chile, en el Tecnológico de Monterrey. Y entonces con este amigo hemos hecho este libro de inclusión laboral porque allí están trabajando mucho la imagen social corporativa, que vosotros lo hacéis muy bien, para la inclusión laboral. Entonces hemos trabajado mucho ese tema y a raíz de eso se nos ocurrió que era importante hacer un manual simple, concreto, sencillo, de cómo se puede hacer la inclusión no solo con personas con discapacidad, sino en general con toda la diversidad, pero de manera muy concreta, porque tú buscas y hay libros muy gordos, con muchos detalles, Sí, como nos el tuyo gusta a es la gente con facilito. discapacidad, pero al final la empresa no quiere eso, la empresa quiere ir a lo práctico, concreto, solución directa, con un índice muy claro, y eso es lo que hemos intentado hacer. A mí también me gustaría conocer un poco la parte un poco más, por decirlo así, menos profesional. La Laura humana, digamos. Exacto. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Te gusta viajar? Cuéntanos, ¿qué te gusta, Claro. ¿con quién te gusta pasar el tiempo? No sé. Tus ¿Qué haces el aficiones. fin de semana? Claro, cuéntanos un poco de ti. Yo soy muy yo no
no tengo apenas familia, soy muy de mis amigos. O sea, para mí mis amigos son mi familia, yo paso mucho tiempo con mis amigos. Es verdad que muchos de ellos viven fuera, entonces es mucho el contacto por WhatsApp, por videollamada y demás, pero me gusta muchísimo eso, estar con mis amigos, o sea, pasar el tiempo y las horas hablando y hablando y Sí. arreglando el mundo, ¿o no? Pero eso, soy poco de cine. Y hablando de amigos, y yo creo que otro tabú, por ejemplo, que también ha mencionado antes Diego, es el amor con la discapacidad. ¿Cómo ha sido Laura en el amor? Bueno, en eso digamos que no he tenido yo mucha suerte. Tuve una relación 4 años en Barcelona, con una persona ciega además. Sí. Pero bueno, aquello fue una etapa que ya pasó, aprendí mucho y me quedo con eso, con algo positivo y bueno, por lo demás no. Realmente yo el cariño y la fuerza la he tenido siempre en eso que os decía, ¿no? En mis amigos, por eso son mi principal puntal junto con mis padres, lo que pasa es que bueno, mi madre ya no vive y eso, pero realmente son mis amigos que me sostienen siempre. ¿Tú hasta qué punto, Laura, porque es una pregunta también que me gusta mucho tratar, si quieres contestas, si no, no, claro, pero hasta qué punto ves tú la discapacidad en el amor una cosa limitante? Porque nos hemos encontrado de todo. Yo quiero saber cómo fue, si nos puedes contar alguna anécdota, pues cuando empezabas tú a lo mejor a salir por ahí de fiesta y empieza, oye, empieza uno a ligar y a interesarse por ese tipo de cosas, cómo... Si, pues eso, ¿tú cómo te has sentido? ¿Rechazo? ¿Querida? O sea, ¿cómo ves tú el tema discapacidad y amor? A ver, yo en ese sentido ya os digo que creo que no soy la persona más adecuada por las circunstancias de lo que yo he vivido, pero yo sí que creo, en mi época por lo menos, creo que en eso afortunadamente se ha avanzado mucho, en eso María por edad lo sabrá mejor, pero en nuestra época era como muy tabú y de hecho siendo mujeres, como no cumplías tampoco el canon que correspondía de belleza y tal, y en mi caso siendo mujer y además dependiente, aunque sea fuerte, es mucho más difícil muchas veces que los hombres dependientes. O sea, hay un rol de género ahí que no hay que generalizar porque hay de todo como en todas partes, pero hay una realidad ahí y sobre todo en los años nuestros, tened en cuenta que nosotros fuimos la primera generación, la del 80, que tuvieron obligación de escolarizarnos. En el año 84, quiero decir, hasta ese momento no era obligatorio que nos escolarizaran. Es que lo cuentas y hay que decirlo porque parece como si fuera de la época de María Castañas y no hace tanto en realidad. O sea, yo no me considero tan mayor con 42 años, voy a cumplir 43 y eso pasaba. Entonces, pues somos de la misma quinta. Sí, entonces yo creo que eso está ahí, quiero decir. Y en mi caso eso sí que ha sido una barrera bastante fuerte, yo lo reconozco. Porque al ser dependiente físicamente, pues cuesta más cuando no te relacionas tanto con gente a lo mejor con discapacidad o tienes las herramientas para que la otra persona te deje tu espacio. Sí, y yo creo que ya vamos a empezar a hacer las últimas 5 preguntas, que nos gusta a nosotros siempre acabar con estas 5 preguntas que os hacemos a todos. Y si quieres empezar, Diego, tú con las tuyas. Claro, son también preguntas muy filosóficas, muy para ir cerrando, sí, por eso, y son muy profundas y muy personales de cada persona. Yo te quería preguntar si ahora mismo tú tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿que cambiarías algo de la vida que te ha tocado vivir? ¿Estás contenta con la vida que te ha tocado vivir? Yo creo que, fíjate que la dejaría tal cual, con lo bueno y con lo malo, porque lo bueno me ha dado mucho. O sea, yo lo decía, la discapacidad para mí ha sido un regalo, porque yo soy quien soy por mi discapacidad. De hecho, gracias a eso estoy aquí con vosotros. Entonces, yo creo que no. Sí, a lo mejor si pudiera elegir, pues que mi madre todavía viviera, ¿no? Estuviera aquí conmigo, pero eso obviamente no es posible. Pero si me dices, pues eso, pero lo demás... Me parece una respuesta, o sea, que directamente no eligieras nada para ti, para tu persona, vamos, me parece admirable. Luego, otra pregunta también que te quería hacer era que si ahora mismo pudiera ocurrir cualquier cosa y te desaparecieran los síntomas de tu enfermedad y la enfermedad desapareciera, ¿qué es lo primero que harías? ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer o qué es lo primerísimo que harías? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que harías? Bueno, te puedo decir, lo primero que me ha venido a la cabeza es socorro, qué horror, ¿no? A mí me gusta mi vida como es, no me marees. Qué horror, empezar otra vez, no.
eso primero. Y después digo, bueno, podría ir a hacer pipí sola. Eso está muy bien. Al final las cosas del día a día, Que es mi gran realmente. limitante. No, es que en mi vida mi gran limitante es poder hacer pipí, porque levantarme y acostarme es 2 veces al día. Pero el hacer pipí hace que tenga que tener siempre gente. Claro, claro. Y luego, por último, una pregunta ya más divertida por las que a mí respecta, que ya es, si, como siempre llamamos, la pregunta canalla. Si tienes alguna anécdota, si alguna vez has, bien entendido por supuesto, utilizado la discapacidad para haber conseguido algo, quiero decir, colarte en una cola, que te atiendan antes, o sea, alguna anécdota que nos puedas contar, que le hayas echado un morro y hayas tirado de discapacidad para Pues mira, te conseguir voy a algo. decir 2. Va. Ahí. Te vas a reír. Hombre. Una, con mi amiga Ana, que es mi persona favorita en el mundo, la persona que siempre está, y ella, cuando éramos jovencitas, que es con la que me iba de marcha, siempre íbamos por ahí dando vueltas, que me dirá, tengo hijas, ¿eh? Eso se cuenta, pero bueno, yo lo cuento, si no quiere que no lo enseñe. Y decía, espera, vamos, cuando habían escalones ahí por la zona del barrio y todo, decía, espera, que aquí vamos a esperar que vengan estos chicos, que estos son guapos. Oye, me iba con la silla. Claro, aprovechabais que eran los guapos cuando pasaban. Y nos reíamos mucho con eso. Y que tenía que nombrarla porque si no, la persona favorita en el mundo hay que Qué bonito como agradecerle. hablas de tus amigos, qué Sí. bonito. ¿Y la otra? Que dices que me vas a contar 2, que no me olvido. Y la otra era que gracias a la discapacidad también he podido conocer a Ismael Serrano, que es mi ídolo en la vida, porque una vez me invitaron a una entrevista a una rueda de prensa de él, y yo le dije que tenía que hacer una canción sobre la discapacidad, porque una canción suya hacía mucho más que todo lo que yo pudiera estar luchando cuando era concejala, y de hecho ya la he hecho para su mujer, y es una preciosidad hablando sobre la discapacidad, y bueno, pues son esos regalos, ¿no? Qué guay. Y nada, yo creo que después de este ratito que hemos pasado contigo, que ha sido maravilloso, la verdad, ¿quién quieres que venga con nosotros a la siguiente entrevista? Si pudieses elegir, ¿quién te viene a la cabeza? ¿Quién podría estar aquí con nosotros en Tiempo de Personas? A ver, a mí me viene a la cabeza, lo primero que pensaba, por eso te he dicho si eran de aquí, era a Teresa Navarro, que es una gran amiga también que me ha regalado la discapacidad, que es la defensora de personas con discapacidad de la ciudad de Valencia, y es una mamá de una persona con discapacidad también, y creo que tendría mucho que aportar. Y después también creo que os podría aportar mucho, que también tengo el privilegio de que sea mi amigo, de los que te hablaba antes, que es José Ángel Carrey, que es el que promovió el voto accesible para personas ciegas en el Congreso, que son de la asociación ACIC, de la Asociación Catalana por la Integración del Ciego, y han hecho un trabajazo en ese sentido, y ahora están luchando mucho porque no hayan plataformas únicas, que nos viene muy bien a la gente en silla de ruedas, pero a los ciegos viene fatal. En fin, esas cosas que pasan. Sí, la accesibilidad que es un poco... A veces choca, y nada, de verdad que yo no sé cómo decirlo, pero gracias infinitas, o sea, no sabéis el regalo que para mí es estar con vosotros aquí, me siento una auténtica privilegiada. Hombre, el privilegio es nuestro. Por supuesto. Y mira, me emociono y todo, de verdad. O sea, Madre mía, muchas gracias. Pues nada, mira, ahora te falta la última frase que siempre pedimos, que nos digáis un lema de vida, una frase que os anime en los momentos complicados. Bea se ríe, es obvio cuál va a ser, porque yo no me tatúo porque no me tatúo nada, pero si no, va conmigo a todas partes, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y que siempre hay que seguir luchando, que no pasa nada, que se consigue, y que la inclusión se consigue así, a base de luchar y de caerse y volverse a levantar. La verdad que sí. Maravilloso, Laura. Nada, estamos aquí encantados. Si fuese por nosotros nos quedábamos aquí. Pero hay que comer, ¿no? Hay que comer, hay que comer. Bueno, yo por ponerle un poco el cierre, te doy las gracias en nuestro nombre y en el de Timpers por haber accedido a este tiempo de personas, por habernos dado tanto de ti, por habernos permitido conocerte en todas tus facetas. También queremos dar las gracias a todo el equipo del Scores, que ha hecho posible que estemos en este emplazamiento único, y seguramente habrá alguien que esté esperando que terminemos porque también tendrá hambre. Y también pues darle las gracias a Bea por estar hoy aquí también y por hacer también esto posible. Y como no, como siempre me gusta decirlo, a Pita por el gran trabajo que hay detrás de las cámaras y por lo que hace también por esta sección. Así que, timperianos, esperamos que os haya gustado conocer a Laura, que hayáis aprendido tanto como nosotros, que os hayáis podido emocionar, que hayáis disfrutado mucho y
y bueno, que disfrutéis mucho con la entrevista. Así que nada, nos despedimos María y yo hasta la próxima, un Exacto. abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente tiempo de personas. por supuesto, y muy felices.